El placer de presentarles. Jorge Sánchez Díaz es el director de investigación en el Instituto de Cardiología y Enfermedades Vasculares del Tecnológico de Monterrey. Es investigador nacional y uno de los pocos investigadores que ha producido artículos que han dado la vuelta al mundo, aunque él todavía se siente como aficionado en el tema, pero bueno, así es como él se presenta. Nos va a hacer el planteamiento de este tema: tromboembolia pulmonar de riesgo alto, abordaje para estratificación y tratamiento. Doctor Carlos Jerjes, bienvenido. Este modelo fue descrito por De Wood hace ya una década, y De Wood entendía, en base a todo el análisis de evidencia que existía, cómo existía una curva en el tiempo en donde el 30% de mortalidad se empezaba a observar cuando el paciente se distinguía clínicamente con la presencia de hipotensión arterial, y demostró contundentemente que el paciente que tenía un paro cardiorrespiratorio secundario inducido por una tromboembolia pulmonar, la mortalidad se iba al rango del 70%. Esa curva en el tiempo y en el porciento de mortalidad tenía una parte muy importante, que es aquellos enfermos que se encuentran en este 5%, y que esta mortalidad básicamente podía depender de la presencia de la buena o mala función del ventrículo derecho, lo cual en el momento actual puede analizarse a través de la secuencia de un eco más un péptido natriurético cerebral y o el uso de un biomarcador de daño celular agudo. Este modelo, que fue un proceso generado en base a evidencia, posteriormente Constantínides logra, junto con Casper, reproducirlo en el importante estudio realizado en Alemania, en donde estos dos autores analizaron el comportamiento de la enfermedad trombólica pulmonar en pacientes llevados o no a trombolisis, y demostró el mismo comportamiento, que en aquellos enfermos en donde la disfunción del ventrículo derecho era solamente ecocardiográfica, la mortalidad no pasaba del 10%, y conforme se empezaban a encontrar datos clínicos en donde el sistema renina, angiotensina, vasopresina ya no podía sostener la tensión arterial y se generaba un simple estado de hipotensión para pasar a un choque o un paro cardiorrespiratorio, la mortalidad en este grupo era extraordinariamente importante y muy parecido al modelo propuesto por De Wood, en donde se observaba una curva muy parecida a la que propuso De Wood unos años después, desde el punto de vista de evidencia clínica. La racionalidad para el uso de la terapia fibrinolítica en estos grupos empezó a sustraerse desde los estudios y ensayos de Kuscher y Goldhaber. Ellos demostraron en un estudio muy importante que incluyó casi 1000 enfermos o un poquito más, cómo el paciente que tenía disfunción del ventrículo derecho sin hipertensión arterial, la mortalidad ya no era tan despreciable, y que nuevamente, cuando empezaban a observarse signos de lo que podía ser ya una crisis de disfunción del ventrículo derecho, la mortalidad crecía exponencialmente hasta porcentajes extraordinariamente altos. Esto, pues por supuesto, generó la necesidad de entender cómo una intervención temprana en presencia de menor expresión clínica de disfunción del ventrículo derecho podía generar evidentemente mejor sobrevida que si utilizábamos solamente prevención secundaria. Aquí tienen ustedes estudios que van en diferentes lapsos, de la década de los 70 hacia mediados de los 90, y cuando se analiza el grupo con trombolisis versus heparina, en todos los grupos se observa una clara tendencia
a que existe una menor mortalidad y menor recurrencia en el grupo que se lleva a una estrategia de reperfusión que cuando se manejaba solamente una prevención secundaria en base a heparina. De tal forma que es un hecho irrefutable que en el momento actual el abordaje para establecer no solamente el diagnóstico, sino la alta sospecha clínica en un paciente en donde sospechamos tromboembolia pulmonar con inestabilidad clínica, pues es uno de los importantes retos para todo el consorcio médico, y en donde se debe de generar una estrategia para realizar un tratamiento rápido, en donde el diagnóstico de certeza no es una prioridad, sino generar algoritmos fáciles, aplicables a cada área hospitalaria y que permitan, basado en evidencia, confirmar a través de un ecocardiograma qué pasa con la función del ventrículo derecho y si es posible identificar algunos elementos que establecerían el diagnóstico. Esto, por supuesto, es un reto y no es sencillo de hacer, pero es uno de los elementos prioritarios en todos los departamentos de urgencia que reciban pacientes con inestabilidad. ¿Cuál es el objetivo de estos abordajes? Pues evidentemente es reducir la mortalidad, pero una parte muy importante es minimizar la pérdida de tiempo, generar y evitar traslados innecesarios, disminuir el tiempo de isquemia del ventrículo derecho, menos tiempo de trombosis, menos tromboresistencia y por supuesto se puede lograr una mayor efectividad terapéutica. Dentro de lo que es el contexto de la tromboembolia pulmonar, uno de los problemas críticos de su abordaje fue que todo esto fue diseñado en la década de los 70 por áreas neumológicas. Las áreas neumológicas abordaron la tromboembolia pulmonar como la tuberculosis o como el cáncer. ¿Y cómo es esto? Bueno, yo tengo una sospecha porque tengo un tumor radiográfico. Y en ese momento, ¿yo qué necesito? Tengo que tener el diagnóstico de certeza que es un cáncer de células epidermoides o no. Y ya que tengo ese diagnóstico, me voy a buscar el tratamiento, cirugía, radioterapia. Y esto fue lo que se aplicó en tromboembolia pulmonar. ¿Esto qué significa entonces? Que cuando uno tiene una tromboembolia pulmonar, uno le da siempre prioridad a tener el diagnóstico. Y el paciente pasa de un servicio de urgencias y puede pasar 3, 4 días, dependiendo en qué momento es internado en las áreas institucionales, esperando el gamagrama o esperando la confirmación. Y a veces se da el tratamiento, pero otras veces se detiene el tratamiento. Y eso es un proceso muy complejo, porque eso yo lo siento bien para la tuberculosis, lo siento bien para el cáncer, pero ese es el abordaje lógico en un paciente con tromboembolia pulmonar que tiene la tercera causa de mortalidad, que es responsable de muerte súbita y que en Estados Unidos constituye la tercera causa de mortalidad después del infarto y del accidente vascular cerebral. Pues lo sensato y lo que dice el sentido común es busquemos un abordaje rápido. Lo que nosotros hemos tratado de aplicar en los últimos 30 años, porque así se podría decir, es aplicar simple y sencillamente la misma forma como abordamos el síndrome coronario agudo. Rapidez, aspectos de abordaje rápido y una terapéutica de reperfusión o de prevención secundaria inmediata, tratando de reducir los procesos de retrombosis. Esta es una forma como Constantínides lo hace en Alemania. Y noten ustedes cómo aquí Constantínides busca en el paciente con sospecha clínica de una grave tromboembolia pulmonar, recomienda inmediatamente el ecocardiograma en la cabecera del paciente. Es el primer elemento que busca y si encuentra disfunción del ventrículo, de hecho se trata la tromboembolia pulmonar, incluyendo trombos o no. Si el ecocardiograma no es diagnóstico y no es concluyente, entonces yo creo que lo sensato es llevar al enfermo a un estudio. Y por supuesto, cuando hace un ecocardiograma, es posible que uno encuentre otro diagnóstico. Una enfermedad que imita una tromboembolia pulmonar, como puede ser un síndrome coronario agudo, una disección o un taponamiento. Esto es lo que propone Constantínides en Alemania. Ahora vámonos a Polonia, con el profesor Torwicki. Torwicki es el que generó y ha escrito todas las guías, o ha conducido, más que escrito, todas las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Y él tiene, pues, algún abordaje en donde, como ustedes pueden observar, aquí existen algunos elementos
en donde si hay sospecha de embolismo de alto riesgo, él prefiere inmediatamente buscar un diagnóstico con un método que me permite evaluar el ventrículo derecho, como es la tomografía. ¿Cuál es el problema de la tomografía cuando la decidimos utilizar de primera intención? Bueno, primero, no me puede medir la presión sistólica de la arteria pulmonar. Eso no lo hace ni la resonancia ni lo hace la tomografía. Me va a permitir ver un ventrículo dilatado. ¿Y por qué es importante la presión sistólica? Porque si yo tengo una presión sistólica determinada por eco de 130, ese enfermo tiene tromboles pulmonares crónicas o una hipertensión pulmonar grave. Esto no lo puedo ver bien con los nuevos estudios de imagen. El ecocardiograma en eso es superior y me permite evaluar mejor la movilidad de la pared libre del ventrículo derecho. A menos que tengamos las últimas máquinas de resonancia o de TAC, la movilidad de la pared libre del ventrículo derecho no es fácil observar con los aparatos de generaciones previas. Y eso evidentemente nos mete en algunos problemas. Sin embargo, el profesor Torriqui claramente dice, si nosotros no tenemos disponibilidad, hacemos el eco y nuevamente vamos a ese mismo evento, sobrecarga el ventrículo derecho, sí, inmediatamente se lleva a hay trombosis o no, se lleva hacia trombolisis o una embolectomía, siguiendo un paso muy claro, demostrar la sobrecarga del ventrículo derecho. Si sí lo tiene, pasa directamente a la TAC. Si esta es positiva, ellos utilizan el mismo proceso que si hubiera sido con el ecocardiograma. Ahora, ¿qué pasa con Goldhaber y Piazza en Boston? Ellos tienen otro algoritmo diferente. Vean ustedes cómo todos van variando, hay cambios, pero todo gira sobre la disfunción del ventrículo derecho y buscar un marcador de disfunción ventricular. Aquí observamos cómo Piazza y Goldhaber nos ponen claramente que para este grupo el punto más importante, si el enfermo no está chocado, no está grave, van por un BNP y van por un biomarcador de daño celular y van por la disfunción del ventrículo derecho sobre la tomografía. Si tiene shock y hay un BNP alto y troponina, lo pasan directamente a ecocardiografía, es decir, en el grupo de Goldhaber primero identifican la gravedad en base a 2 biomarcadores y después hacen el ecocardiograma. Pero la realidad es que ambos elementos se complementan y cuando estos pacientes que no tienen choque, cuando están chocados, pues pasan directamente a fibrinolisis o embolectomía y al final ellos colocan el ecocardiograma, no hay disfunción del ventrículo derecho, anticoagulación sola, hay disfunción, lo llevan hacia procesos de reperfusión. El mismo Piazza y Goldhaber tienen otro mismo flujograma publicado en 2006, en donde colocan la radiografía de tórax. Yo no sé bien por qué ponen la radiografía de tórax, que no es fácil considerarlo como un elemento importante, pero sí el electrocardiograma. Y esto es en base a muchos de los cambios propuestos por estos dos autores en las guías que se acaban de publicar el año pasado en American Heart. Ellos hicieron un análisis muy interesante del electrocardiograma y la establecen como cambios dinámicos del ST y le dan un giro parecido al que se le da al síndrome coronario agudo, con desnivel negativo, con elevación persistente del ST. Entonces nos llevan a entender que el electrocardiograma pues es un elemento totalmente perdido en el escenario de la tromboembolia pulmonar. Problemas con el electrocardiograma, pues tenemos que volver a la historia en donde el electrocardiograma se utilizaba para el diagnóstico. Si ustedes ven todos los artículos publicados entre la década de los 70 y de los 80, el electrocardiograma, James Dalen y muchos otros decían, no sirve para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Yo creo que todos estaremos de acuerdo. El diagnóstico de tromboembolia pulmonar se requiere demostrar la obstrucción en la circulación pulmonar, se requiere demostrar un trombo, y realmente el electrocardiograma nos sirve mucho porque tiene una alta sensibilidad para identificar una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Entonces, identificando esos elementos, es posible agregarlo al algoritmo, y así lo promueven Goldhaber y Piazza. Y aquí ven la probabilidad: paciente ambulatorio con bajo intermedio riesgo, hacen dímero D. Si el paciente se va a hospitalizar o tiene alta sospecha clínica, la radiografía, el CT o el TAC. Y vean cómo aquí no ponen al ecocardiograma, meten un biomarcador de fibrinolisis endógena,
y en base a eso hacen su estrategia. Si nos vamos entonces a Kenia, que este es un artículo muy interesante, es la primera evidencia que viene de África, de cómo abordan a la tromboembolia pulmonar por los africanos, específicamente en Kenia. Este es el algoritmo, este es el flujograma, tienen una mortalidad muy alta, tienen casi 45% de mortalidad, tienen además, solamente usan streptokinasa, y dentro de esta publicación, bueno, el autor, que es este doctor en un hospital grandísimo, porque habla de 400 camas, debe ser un hospital extraordinariamente grande, no pusieron el eco en el flujograma, sin embargo en la descripción del artículo ponen el ecocardiograma con una parte muy importante, y ustedes ven aquí que utilizan el score de Wells, que es un score realmente más de diagnóstico que de estratificación, y en base al score y al dímero D empiezan a hacer algunas estrategias con un dímero D bajo, con un dímero D alto, con la tomografía helicoidal, y llevarlo o no a un proceso de tratamiento en base a esta estratificación. Cuando nos vamos a Japón, ¿qué es lo que hacen en Japón? Pues es algo parecido. Vean cómo clínicamente la alta sospecha clínica seguirá siendo un elemento muy importante en el escenario de cualquier hospital, y aquí como estos autores tienen la inestabilidad o la estabilidad, y en base a eso hacen una subdivisión no masiva si no hay disfunción del ventrículo derecho, submasiva cuando hay, y en base a eso ellos agregan el riesgo para hemorragia, lo cual creo que es muy interesante, y utilizan entonces las tres estrategias lógicas. Si no hay disfunción del ventrículo derecho, prevención secundaria. Si hay disfunción del ventrículo derecho, ellos proponen, en base a la disfunción ecocardiográfica, trombolis más anticoagulación. Cuando hay riesgo de hemorragia alta, prefieren el catéter con intervención, y otros grupos una embolectomía. Esto es lo que se propuso por la Sociedad Mexicana de Cardiología, en donde, pues si ustedes ven, no hay muchas variantes. Siempre se habla de la estabilidad o la inestabilidad clínica, y la parte más importante, buscar la disfunción del ventrículo derecho, que a veces se puede identificar clínicamente. La presencia de tercer ruido del ventrículo derecho es un dato muy importante que hace una gran correlación con la hipoquinesia ecocardiográfica. También la pérdida del segundo ruido, cuando oyen ustedes ese ruido que debía ser muy intenso por la hipertensión arterial pulmonar, pero ha perdido esa intensidad, y eso en base a que el periodo preexpulsivo se alarga en presencia y disfunción del ventrículo derecho. Entonces no ocultamos la hipertensión pulmonar. Esos elementos clínicos, junto con el electro, junto con un eco y biomarcadores, pues permite establecer el riesgo, y evidentemente el diagnóstico, pues esto dependerá qué es lo que tenemos nosotros en nuestro medio. Por ejemplo, en Canadá, Russell Hall, por ejemplo, utiliza ultrasonido y venografía más el eco, no hace gamagrama ni hace nada de circulación pulmonar, y en base hace sus estrategias. Esto les demuestra que existen muchas alternativas para manejar a los enfermos. Aquí en estas mismas guías de la Sociedad Mexicana de Cardiología, pues hizo la estratificación de riesgo y se maneja bajo riesgo y riesgo alto, y quizás hoy sea más sensato utilizar este riesgo aunado al riesgo intermedio, como se hizo aquí, para tratar de evitar esos grupos que a veces cuesta trabajo separar, el diagnóstico, la disfunción del ventrículo derecho, y en base a eso si es masiva, si es submasiva, y con esto se llevan a los pacientes a trombolisis o embolectomía si hay un trombo en tránsito. Cuando la tromboembolia es menor y no existe ninguna forma de disfunción del ventrículo derecho, pues es evidentemente que la heparina no fraccionado de bajo peso molecular como prevención secundaria pues son el elemento a seguir, en donde siempre lo que es la piedra angular en la sobrevida del enfermo pues será la anticoagulación oral. Esto que les voy a presentar entonces se genera de 289 pacientes que se han visto en todos estos años, en donde hemos usado nosotros diferentes fibrinolíticos. Primera generación alteplasa y tercera generación o tenecteplase. Noten cómo es muy frecuente el tercer ruido ventricular derecho, cómo en todos estos enfermos había una grave dilatación del ventrículo derecho con inversión de la relación ventrículo izquierdo-ventrículo derecho en todos,
un porcentaje muy alto con hipoquinesia del ventrículo derecho y en todos con importantes defectos segmentarios de perfusión anormales, 9, 10, 12, recordando que cada pulmón tiene 9 segmentos, de tal forma que estamos hablando de que todos estos grupos tenían un factor común denominador, tromboembolias muy extensas, y todos tenían disfunción del ventrículo derecho por una importante dilatación, con un grupo muy importante con trastornos de movilidad. Dentro de este escenario, entonces, el paciente que tiene sospecha clínica alta de riesgo alto, puede ser submasiva o masiva, pues tenemos que buscar la inestabilidad clínica, la hipotensión. Igual esto es un punto difícil, porque esta es la forma como está definido el choque cardiogénico en la tromboembolia pulmonar. Eso es todo. Una tensión menor de 90 milímetros de mercurio o que haya disminuido 40 milímetros de mercurio durante 15 minutos. Y como que siente uno una forma muy simple y muy fácil de decir choque cardiogénico en tromboembolia pulmonar, cuando el diagnóstico de choque cardiogénico e infarto agudo es mucho más difícil, más complejo, tiene más variables, incluyendo otras formas de choque. En esta forma, uno de los puntos importantes que siempre debe tener el médico presente es la tríada que asocia disnea, dolor torácico con un perfil isquémico, presíncope o síncope. Eso está muy asociado en el enfermo con tromboembolia pulmonar, y uno de los puntos más interesantes es el dolor con perfil isquémico. Es un dolor opresivo precordial. Irradia al brazo nunca, irradia al cuello tampoco. ¿Por qué? Pues son cosas que es imposible establecer y nadie lo puede contestar. No tiene la irradiación habitual del isquémico agudo coronario, en donde va el brazo izquierdo, puede ser en el cuello, maxilar inferior. Aquí es solamente opresivo, y como aspecto muy interesante, es un dolor que no pasa de 20 minutos. El enfermo no va a tener un dolor sostenido como el del infarto agudo del miocardio, y esos pequeños elementos clínicos permiten generar, si los médicos tienen experiencia, pues una estratificación rápido y una sospecha importante. El segundo punto importante, pues por supuesto, son los factores de riesgo, el perfil clínico, y tomar inmediatamente electrocardiograma, la saturación y estos biomarcadores. Mire, esto no les gusta mucho a los administradores de los hospitales porque cuestan, pero si los administradores supieran lo que se ahorran con estos biomarcadores, estoy seguro que estarían comprando de tal forma la suficiente cantidad para que no fallara en los hospitales, sobre todo en los departamentos de urgencias, en donde la asociación de estos biomarcadores permite generar una gran cantidad de egresos apropiados y evitar egresos. Vamos a pensar en un paciente que llega a las 3 de la mañana con sospecha de tromboembolia pulmonar, porque eso es lo que pensó el cardiólogo, el médico, el urgenciólogo o el que está en urgencias, pero el dímero D es negativo. Ese paciente a lo mejor lo puede dar de alta con mucha seguridad porque tiene un alto valor predictivo negativo. Pero ¿qué pasa si ese mismo médico tiene ahora esa misma sospecha y encuentra un dímero D de 4000? Hablando de la fibrinolisis endógena, o es un paciente que este médico debe sostener en urgencias hasta el otro día. Y así les podría ir dando muchos ejemplos en donde estos biomarcadores son una parte muy importante. Ahora, en el momento actual, hay una gran interrelación de la inflamación, infección y disfunción endotelial. Y aquí no voy a atender mucho, pero aquí tienen todos estos biomarcadores de inflamación, desde las famosas RANTES, que son la expresión o secreción normal de las células T, estas quimiosinas, y aquí tienen ustedes células T, células TR, macrófagos, dendríticos, y es decir, aquí tenemos pues lo que es la respuesta adquirida, inmune, innata y adquirida. Evidentemente este es el factor más importante que hay en el momento actual. La interleucina, desde mi punto de vista, es el secreto. Si se logra inhibir la interleucina 6, se va a inhibir la remodelación de los vasos por inflamación y se van a inhibir procesos protrombóticos importantísimos, ya que la interleucina 6, cuando se expresa demasiado, es muy importante, inhibe la proteína C, inhibe la proteína S y la antitrombina 3, y se comporta como si hubiera una trombofilia molecular. Esto evidentemente va sobre vasos sanos y genera evidentemente tromboembolismo grandes, en donde uno de los puntos más importantes es la disfunción del ventrículo derecho, y aquí vienen muchas reflexiones.
¿Por qué pacientes con tromboembolia pulmonar de la misma dimensión, del mismo tamaño, unos generan mucha disfunción del ventrículo derecho y otros no? ¿Por qué un paciente tiene una muerte súbita y se choca rápidamente y otro enfermo está con disfunción del ventrículo derecho y al siguiente día está mejor y se curó con heparina? Si eso evidentemente habla de que hay una importante propiedades en el ventrículo derecho que desconocemos, y es posible que la microcirculación sea la responsable. Hay estudios experimentales que demuestran que los pacientes que tienen, eso es a través de angiogénesis y vasculogénesis, cuando hay mucha circulación subendocárdica, esos enfermos o esos animales en experimentación no caen en insuficiencia cardíaca. Y esto es muy posible que sea algo muy parecido a lo que se ve en el ser humano, y quizás el secreto está en la microcirculación, lo cual, si en la coronaria no la podemos ver, pues evidentemente en el ventrículo derecho es más difícil. Esto nos va a generar entonces un nuevo proceso que es la producción de daño, destrucción del miocito y nueva formación de interleucina 6, generando un círculo muy interesante en donde la interleucina 6 mensajera sigue siendo el factor determinante. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque si pensamos en esos factores de inflamación, aquí tienen ustedes entonces los factores históricos con la razón de Momius de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología, y véanlos ustedes, estos son los factores con mayor razón de Momius. ¿Y cuál es el factor común denominador de todos estos? Pues es uno, la activación de la cascada de coagulación y la activación plaquetaria. De tal forma que nosotros pensamos que sobre las bases moleculares es posible que nosotros tuviéramos grupos o factores de riesgo muy importantes ligados con inflamación o con trombofilias secundarias. Todo esto lo que genera es activación de la cascada de coagulación. Si tenemos un escenario en donde hay una inflamación vascular, pues es obvio que podemos generar entonces excelentes modelos de trombosis. Por supuesto que la trombofilia primaria, que es la menos frecuente, hay que pensar, y hoy todos los autores coinciden. Estos factores no es el riesgo, es el disparador. Es el enfermo que tiene dislipidemia, que tiene disglucemia, que tiene obesidad y que tiene una fractura y tiene que estar acostado. Entonces tenemos activación de la cascada de coagulación, un estado inflamatorio y el factor disparador que va a ser la estasis. Y otro punto muy interesante son las infecciones. Si ustedes piensan en los modelos de infección, ¿qué es lo que hace una infección? Bueno, pues hace lo mismo que el daño celular agudo. Dispara a nivel del endotelio la presencia de eucosanoides y genera citocinas y quimosinas, y de ellas la interleucina 6. Entonces, a través de un mecanismo diferente a lo que es el daño celular, como se observa en la enfermedad aterosclerosa, una infección puede generar evidentemente un proceso protrombótico agudo, y esto nos explica muchas de las llamadas tromboembolias pulmonares idiopáticas. Esto se menciona entonces porque aquí tenemos una clara expresión de lo que puede ser el nuevo modelo clínico de la tromboembolia pulmonar. Si nosotros tenemos un paciente femenino que tiene disnea en reposo después de viajar 30 horas y además la operaron y tiene episodios o le han puesto quimioterapia, pues yo creo que el diagnóstico sale sobrando y es muy fácil de hacer. Pero noten este grupo, lo que yo llamo presentación atípica, y está sustentado por 3 estudios: el RIET, el estudio Emperador, que es un registro en urgencias que hizo Goldhaber en Estados Unidos, y un pequeño grupo del Hospital 34. Noten cómo hay un importante incremento en la incidencia del sexo masculino, y es muy difícil que sospechemos tromboembolia pulmonar en el hombre. Esto lo damos como una enfermedad más del sexo femenino, y ya está el primer error diagnóstico. Segundo, el perfil clínico que da Goldhaber. Vean a quienes encontró con más frecuencia: varones, jóvenes, independientes y empleados. Él no analizó si era gente que se la pasaba en la computadora, generando ese factor de riesgo que se llama trombosis. Y el que nosotros encontramos, mayores de 65 años, con factores de riesgo y con cardiopatía isquémica. Entonces, estos enfermos, hombres, que hacen además disnea de esfuerzo, y ese es otro importante avance en el entendimiento de la tromboembolia pulmonar. Cuando tenemos un paciente con disnea de esfuerzo, ¿en qué pensamos? Insuficiencia cardíaca, asma, EPOC, enfisema, insuficiencia cardíaca, pero no vamos a pensar cardiopatía isquémica, pero no pensamos en tromboembolia.
Y nosotros y Goldhaber demostramos que el 50% de estos pacientes la disnea era de esfuerzo progresiva, que yo siento que es un componente bien importante para que podamos identificar mejor la tromboembolia pulmonar. Y el punto más importante, nosotros tuvimos el 75% de evento índice en el domicilio. Es decir, es un hombre de 75 años, obeso, diabético, hipertenso, que pudo haber tenido un proceso infeccioso en las últimas semanas y que tiene poca movilidad. Los mayores de 75, 80 años con mucha obesidad, mucha osteoartropatía, están muy inmóviles. Y si el señor tiene disnea y dolor, o disnea y síncope, y llega a un hospital de cardiología, ¿qué es lo que vamos a pensar? Pues síndrome coronario agudo, pues va como así como de regla. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que tener entonces dentro de nuestras formas de establecer el diagnóstico, pues elementos importantes como estos para entender que tenemos formas típicas y formas atípicas. Y hay que mantener siempre esta parte en forma muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, hay que poner narinas, hay que poner una vena periférica, que es una parte bien importante. Si no hay contraindicación para anticoagulación, inmediatamente se tiene que poner la heparina, y es otra cosa que falla en la tromboembolia. Hacemos la sospecha, lo ingresamos, pero no empezamos heparina. Si tuviéramos una sospecha de síndrome coronario agudo, sí empezamos aspirina, clopidogrel y heparina. Pero este enfermo no, vamos a esperar el diagnóstico el lunes que le hagan el gamagrama. Entonces, si ustedes tienen sospecha de una tromboembolia pulmonar, actúen como el síndrome coronario agudo. Inicien la prevención secundaria inmediatamente. Y esta es una de las partes más importantes, el electrocardiograma. Y aquí tienen ustedes todo lo que es la historia del electrocardiograma desde Majid and White, que, pues yo no sé, bueno, en aquel tiempo fue muy importante el S1Q3T3. Sin embargo, pensando en la medicina basada en evidencia, ¿cuántos pacientes metió Majid and White en este estudio? 20 pacientes, y con 20 pacientes esto se hizo histórico, y sigue, y persiste, pero realmente 20 pacientes nos pueden dar esa evidencia que se tiene para establecer el S1Q3T3 como un elemento así patognomónico de tromboembolia pulmonar. No sé, segundo, los estudios o los electros que se tomaban en 1935 no eran en urgencias, porque esos departamentos ni existían. El paciente entraban a salas de hospital y ahí tomaban los electros, y yo me temo que esos electrocardiogramas que describe Majid and White eran electrocardiogramas de gente sobreviviente de tromboembolia que tenían ya hipertensión grave, crónica. Pero bueno, así fue la historia y así ha sido, y vean cómo se van agregando algunos elementos importantes, todos ustedes lo conocen, pero aquí enfatizo cómo desde finales o principios de los 40, ya estos autores demostraban y entendían que había trastornos dinámicos del ST, y eso es algo que nos negamos, porque si tenemos un paciente con tromboembolia pulmonar y elevación del ST, automáticamente decimos que es un infarto, y no vamos a pensar en tromboembolia, porque Majid and White no lo describió. Eso no lo escribe Majid and White, esa es una descripción tardía de un autor no tan conocido. Después viene la P pulmonar, después hasta 1947 viene el QRS a la derecha, y algunos otros autores demuestran el eje a la izquierda. ¿Y por qué se va el eje a la izquierda en la tromboembolia pulmonar? Yo creo que Medrano y de Micheli dan una de las aportaciones más importantes en la historia, no reconocida, y explican por qué un eje a la izquierda se va. Estos autores demostraron en este año que esto se debe a un hemibloqueo del fascículo anterior de la rama derecha del haz de His, y es un estudio que está publicado en el American Heart, y es un estudio con vectocardiografía en animales, en estudios de experimentación, y en donde estos autores de México por primera vez le ponen una etiqueta a la desviación del eje a la izquierda, un hemibloqueo del fascículo anterior de la rama derecha del haz de His. Constantines incluye la imagen de pseudoinfarto de QS en D3 y ABF, y este autor nos da ya el desnivel positivo del ST en ABR, y vean esta parte tan interesante. Si ustedes tienen un electrocardiograma en donde el ST en ABR se desnivela, un desnivel positivo, pues no piensa en enfermedad coronaria proximal. Es el primer pensamiento que tenemos que tener, pero de acuerdo a los análisis vectocardiográficos de este autor, la corriente de isquemia de la punta del ventrículo derecho puede generar elevación del ST en ABR. Entonces, cuando uno ve el electrocardiograma, uno lo analiza como uno de los elementos más desperdiciados que hay en la estratificación de la tromboembolia pulmonar. Y vean ustedes este caso. Este es el electrocardiograma clásico de una tromboembolia pulmonar, y noten ustedes cómo el eje no está a la derecha.
positivo y medio negativo. Se va hacia la izquierda, hablando del bloqueo del fascículo anterior de la rama derecha de His. Noten esta imagen de pseudoinfarto del ventrículo de la cara inferior, que es lo que propuso Constantínides. Y aquí es un aspecto muy interesante porque esto se escribió ya hace un buen tiempo, y estas ondas T negativas en la cara inferior traducen dilatación del ventrículo derecho. ¿Cómo separo yo esto de un infarto o de una necrosis clara por coronariopatía? Porque no tengo Q o alteraciones en D2. Si yo tuviera alteraciones en D2 como estas, tendría que pensar que es más una enfermedad coronaria que una disfunción del ventrículo derecho. Vean cómo hay alteraciones del ST y las clásicas ondas publicadas por los italianos hace ya unos 10 años. Noten ahora en este ejemplo muy interesante nuevamente cómo el eje no está a la derecha. Vuelve esa imagen de pseudonecrosis en la cara inferior, cambios en la onda T, sobrecarga de cavidades derechas. Si ustedes analizan el electrocardiograma, no tiene el S1Q3T3 ni el eje a la derecha. Entonces es muy difícil que alguien sostenga el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Otro ejemplo muy interesante lo tienen aquí en este caso, y vean cómo está el eje a la extrema izquierda. Es decir, no hay esos cambios que uno espera. Vean los cambios con el desnivel negativo del ST, que podrían recordar un síndrome coronario agudo. Y este caso es muy interesante porque esto lo acabamos de ver hace unos días en el hospital, aquí en el Sembrano León, y ese es el electrocardiograma que le tomaron al enfermo para una valoración preoperatoria. Lo iban a operar, y noten pues, que es un electro extraordinariamente normal, con un eje que se acerca casi a más 10 grados, cercano a más menos 0 grados. El electro es normal y el paciente hace una tromboembolia. Y noten ahora el electrocardiograma de la tromboembolia. Si ustedes observan, bueno, primero nos está dando elevación del ST en la cara inferior. Y noten nuevamente que no hay cambios en D2, que es un elemento bien importante para separar la isquemia coronaria de la enfermedad tromboembólica pulmonar. Y vean que el eje no es que no se haya desviado, el eje se está desviando. Si ustedes observan, casi está en más 90 grados. Esto quiere decir que de más 10 a más 90 ha avanzado casi 60 o 70 grados, se ha desviado, pero el electro se toma tan temprano que aún no alcanza la desviación. ¿Esto qué significa? Significa que en el contexto actual uno tendría que pensar que aquellos electrocardiogramas de los 40 y de los 50, bueno, nos hablan de electrocardiogramas que no se tomaban en la fase aguda, nos hablan de electrocardiogramas que no eran tomados en el momento que un paciente llegaba a urgencias, porque estos departamentos no existían. Y noten entonces aquí estos cambios del desnivel negativo del ST en D1 ABL. Vean cómo se eleva un poquito el ST en ABR. Aquí hay QR con elevación del ST que traduce isquemia del ventrículo derecho, RS hasta el final, y el desnivel negativo. Con esto yo siento que cualquiera podríamos pensar que es un infarto inferior y lo trombolizo, sin pensar en nada más. Entonces, ¿qué significa? Que es muy probable que en base a estos nuevos electrocardiogramas hay muchos pacientes con tromboembolia pulmonar que son manejados como enfermedad coronaria aguda, y creo que este es uno de los puntos más importantes. Este fue un electrocardiograma que vimos en 1987. Aquí tenemos algunos autores, la doctora Alicia Ramírez, el doctor González Carmona, aquí estaba el doctor García Castillo, cuando era reciente mío en el Centro Médico Nacional. Y vean el eje a menos 30 grados, ese fue el chiste del electrocardiograma, que tenía el eje a menos 30 grados y yo no sabía por qué. Y lo que pusimos en este escrito fue, como se menciona en aquella época, que el pH, que la dextrorotación, que la levorotación, que puras teorías. Y lo revisaron de Medrano y de Miquel, y eso fue lo que nos mandaron decir. Pues revisen el artículo, esto es un bloqueo del fascículo anterior de la rama derecha del haz de His. Además, bajo voltaje, vean ese bajo voltaje, y eso habla de la gran dilatación del ventrículo derecho, se reduce el espesor del endocardio y se pierde el voltaje. Entonces son electrocardiogramas muy interesantes, que con esa desviación extrema a menos 30 grados es difícil pensar en la presencia de una tromboembolia pulmonar. Aquí esto es algo muy parecido. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, otros electrocardiogramas muy parecidos, en donde uno, pues no es fácil hacer el diagnóstico. Aquí hay uno con un bloqueo de rama derecha, en la zona de pseudonecrosis en la cara inferior, cambios importantes, trastornos del desnivel del ST, y podríamos seguir toda la noche. Todos los electrocardiogramas, solamente el 15% de los 289 o 200 y tantos pacientes
tienen la imagen de Magdalene White. Y eso yo creo que es algo bien interesante. De tal forma que una vez que tenemos esto, bueno, lo que tenemos que analizar es la disfunción del ventrículo derecho. Aquí tienen ustedes el signo de McConnell, cómo el ventrículo derecho está dilatado, y aquí uno hace automáticamente el diagnóstico. Esto es cuando, y tenemos muchas variantes. Aquí tienen un eco transesofágico con la gran hipoquinesia global del ventrículo derecho. Este es un eco transesofágico, las aurículas están arriba, vean ustedes la gran aquinesia del BD. Y aquí, o bien cuando encontramos un trombo en tránsito, vean la grave dilatación y el trombo metido, pues eso hace automáticamente el diagnóstico. O bien encontramos un trombo adosado, que a veces esto ya no sé si esto es un trombo en tránsito, es un trombo que se genera por la estasis y por la hipoquinesia, y un trombo in situ que tendría otras connotaciones. O bien cuando hacemos un transesofágico y encontramos aquí el trombo en la rama derecha de la arteria pulmonar, de tal forma que después del electrocardiograma es fundamental hacer un estudio ecocardiográfico, que lo puede ser hasta residentes, no tienen que ser expertos ecocardiografistas. Una imagen en 4 cámaras es suficiente. Y evidentemente entonces tenemos ya la forma de tratar al enfermo. Aquí tienen ustedes las 3 variantes: streptokinasa 1,5 millones en 1 hora, tecneteplasia ajustada a peso, o alteplasa con esta dosis, 100 miligramos en 60 minutos. Los franceses, más que los franceses, Goldhaber propone esto en 2 horas. Los franceses dan la streptokinasa en 2 horas, tecneteplasia todas las damos ajustada al peso, pero la realidad es que los 3 funcionan. Lo importante es establecer el diagnóstico y que el paciente no tenga contraindicaciones. Y tratamiento adjunto, pues heparina no fraccionada. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil de manejar, porque la puedo revertir, porque no tengo que estar pensando en la función renal de mi enfermo y tengo un buen antídoto. Después de la terapia fibrinolítica, yo creo que el siguiente paso que tenemos que tener son los biomarcadores, y aquí les muestro un grupo interesante de biomarcadores en donde como el dímero D en todos fue altísimo. Vean ustedes qué marcador tan importante, con péptidos natriurético cerebral que van de 200 a 700, y eso es un aspecto interesante porque nos habla de diferentes formas de disfunción del ventrículo derecho, y consecuentemente la troponina, que es un problema muy crítico, porque miren, la troponina es un biomarcador cuantitativo, nos da una cifra, y ese marcador cuantitativo lo hacemos cualitativo, porque hablamos de troponina positiva o troponina negativa, y eso es un problema que tiene que cambiar en los próximos años. Si no puedo estar hablando de troponina positiva o troponina negativa cuando yo tengo un valor, y no es lo mismo tener 0.6 que 0.13, porque aquí tenemos diferencias y datos importantes que analizar. Entonces yo siento que tenemos que hablar de troponina con tal cifra, y si esa cifra es de sospecha, pues una cifra de diagnóstico de infarto. Entonces yo creo que tenemos que hacer ese cambio, pero bueno, eso es algo que tiene que venir en el futuro. Evidentemente la radiografía de tórax es otro problema serio. ¿Y por qué serio? Porque miren, repetidamente esa es la radiografía que vemos: el diafragma elevado, no hay flujo, pero vean ustedes que no hay la imagen de cor pulmonale. Otra radiografía es exactamente la misma. Miren, aquí hasta aparece un derrame pericárdico o una miocardiopatía. El diafragma alto, la falta de flujo, pero vean cómo me falta esa arteria pulmonar, ese ventrículo derecho, esa imagen de cor pulmonale que nos enseñaron, y yo creo que tenemos el mismo problema. Miren esta otra radiografía. La gran oligoemia en esta zona nos habla de que no hay flujo pulmonar, está elevado el diafragma, la arteria amputada, pero no tengo la arteria pulmonar dilatada. Entonces estos son procesos que nos van demostrando cómo la radiografía es otro elemento que hay que ir reanalizando, y creo que vamos igual que con el electrocardiograma. La radiografía de tórax en 1935, 1945, pues la tomarían no sé en qué momento de la evolución, ni a qué pacientes, pero sí estoy seguro que no eran urgencias, de tal forma que esa fase aguda no es bien reconocida. Otra radiografía, vean cómo es muy difícil establecer el diagnóstico, todas son portátiles y en ninguna hay un dato claro de un cor pulmonale. Otra radiografía, no tengo el cor pulmonale que estoy buscando, que por lo menos a mí me enseñaron mis maestros, y tuve buenos maestros. Vean otra tromboembolia grave. Lo que siempre llama la atención es la falta de flujo, pero noten cómo ahora se eleva un poquito el diafragma izquierdo, pero no hay un cor pulmonale como tal.
Otra radiografía en las mismas condiciones, difícil de hacer el diagnóstico, se tiene que tener mucha experiencia. Se eleva el diafragma, se jala un poquito la radiografía, hasta que llegamos a esta. ¿Y esta por qué es importante? Miren, esta es una mujer que tenía todo para tromboembolia: dolor, disnea, síncope, electro, radiografía, eco, biomarcadores. Y cuando se iba a trombolizar, uno de los estudiantes de medicina nos dijo: la placa está muy rara. Y todos volteamos a verlo, como diciendo: ¿por qué está rara? Pues noten ustedes que tiene edema pulmonar bilateral, ¿verdad? Y aquí es una cosa clara: no puede haber una tromboembolia pulmonar en donde hay tan buena perfusión para que haya edema pulmonar. Evidentemente se reanaliza la enferma y lo que tenía era una neumonitis lúpica con hipertensión arterial pulmonar aguda. Entonces, ¿qué significa? Que la radiografía es un elemento que tarde o temprano se tiene que ver, y eso a veces falla porque hacemos todo y la radiografía ni la revisamos. Y yo siento que la radiografía es un elemento que nos da un punto más para establecer con fuerza el diagnóstico y apoyar lo que estamos haciendo. Finalmente viene la evaluación a la respuesta terapéutica y, por supuesto, los criterios de reperfusión. ¿Cómo sé que un paciente reperfunde cuando le pongo un trombolítico? Bueno, mejora la frecuencia cardíaca, desaparece el tercer ruido del ventrículo derecho, mejora la saturación y la tensión arterial se empieza a normalizar. Además, hay mejoría sustancial del ST en el electrocardiograma. Cuando uno tiene éxito, pues eso es lo que hay que hacer: el tratamiento adjunto. Hay que poner, después de la infusión, puede uno pasar enoxaparina, warfarina inmediatamente, y la estratificación, que no debemos olvidar que es el área donde viene la tromboembolia. Tenemos que buscar esto porque tratamos la tromboembolia, se nos olvida la trombosis venosa profunda, y el 60-75% a los 5 o 7 años tienen una gran incapacidad por el síndrome prostrombótico, que creo que es tan grave como la hipertensión pulmonar y tan grave como cualquier enfermedad incapacitante. Entonces tenemos que buscar rápidamente la evaluación del sistema venoso y generar o una cirugía o una trombolisis. Evidentemente siempre es importante buscar un ecocardiograma, hacer estudios de la circulación pulmonar, y bueno, y lo que se recomienda al alta es un péptido y un dímero D. Si no se recomienda hacer péptidos seriados, eso no tiene ningún objeto. Uno basal es suficiente y uno al final. Yo creo que con eso es muy apropiado para evaluarlo. Si hay fracaso terapéutico, pues tenemos que ir hacia los procesos invasivos: hay que intubar o no intubar, sustancias vasoactivas, y por supuesto buscar la fragmentación o la trombolisis intrapulmonar o la angioplastía, como lo hacen algunos intervencionistas que meten el catéter y abren el globo, o bien el Aspirex o bien el Pronto, que es el catéter que estamos usando en el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular. De tal forma que cuando uno ve la troponina positiva, pues se presenta con un elemento más. ¿Cuál es el significado de la troponina positiva? Es difícil. ¿Por qué es difícil? Los maratonistas en Boston, cuando les miden las troponinas tan altas, les hacen eco y tienen disfunción ventricular con hipoquinesia. Pero los pacientes no están infartados y todo se recupera a la normalidad. Eso significa que es muy probable que la troponina tenga un momento en donde no exprese necesariamente necrosis. Puede ser que exprese isquemia, y eso nos mete en problemas importantes. Además, no es claro, ¿cuándo pido troponina positiva en un paciente con tromboembolia? Yo sé que en infarto hay que pedirla a las 6 y a las 12 horas, pero ¿eso aplica para la tromboembolia pulmonar? ¿Es la misma forma de isquemia? Pues la respuesta es no. Estamos hablando de una isquemia del subendocardio y otra tiene una isquemia de la arteria coronaria epicárdica, además del subendocardio. Las áreas de miocardio en riesgo son diferentes. La participación de la circulación colateral es diferente. La participación de un miocardio precondicionado es diferente. Entonces, hace un mes salió un artículo de unos italianos que ellos sugieren que cada 8 horas. Pero pues cuando uno analiza el artículo, dicen ¿por qué cada 8 horas y por qué no cada 7 y media? Entonces todavía tenemos puntos interesantes que analizar, pero lo que sí sabemos es que están bien ligadas a la mortalidad en un grupo de pacientes, pero en otros no. Aquí tienen ustedes la correlación entre troponinas y péptidos y dímero, y unos murieron y otros no, tal forma que es un marcador de mortalidad a veces, y eso pues son puntos interesantes a considerar. Ya para finalizar, pues es uno de los puntos más interesantes que a mí me hacen reflexionar.
¿Cómo hago el diagnóstico de choque cardiogénico por tromboembolia pulmonar? Pues es muy fácil, de acuerdo a las guías. La tensión arterial es menos de 90, muy simple. O que me disminuya 40 milímetros de mercurio por 15 minutos, pues más simple. Yo siento que a este diagnóstico de choque cardiogénico, pues tenemos que meter los trastornos de movilidad. Y yo creo que estos pacientes con hipoquinesia, yo creo que esto yo no le hablaría de choque, yo hablaría de choque en este caso, en donde tengo una hipoquinesia global y en donde además de esa hipoquinesia global yo encuentro un BNP arriba de 600. Entonces quizás el choque cardiogénico lo tengamos que hacer en base a la tensión arterial, los trastornos globales de movilidad del ventrículo derecho, más un biomarcador que me está hablando de qué tan activo o inactivo está el sistema renina, angiotensina, vasopresina, aldosterona. Finalmente, ¿qué podemos pensar? Bueno, yo creo que este es uno de los puntos más importantes. La tromboembolia pulmonar no se cura, es como la diabetes, hay recurrencia, es como la hipertensión arterial sistémica, se descontrolan. Y hay pacientes que en seguimientos de 7 años, la enfermedad trombólica venosa pulmonar se dispara exponencialmente hasta en un 60% de fenómenos de retrombosis. Entonces, ¿se cura? No se cura. Es una parte importante. Segundo, tenemos sobre las bases moleculares que reevaluar un término, idiopática o no provocada. Y pensemos en los pacientes que puse a consideración de ustedes, hombres de 75 años, diabéticos, hipertensos, con una proteína C reactiva alta, con hipercolesterolemia, que tienen esteatopatía degenerativa y que no se mueven por su gran obesidad y que están sentados en su casa todo el día. Y que de repente tienen una infección y esa infección dispara y reactiva aún más los procesos inflamatorios que tiene, generando a través de interleucina fenómenos de trombosis. ¿Eso es algo idiopático no provocado? Yo creo que tenemos evidentes datos. Entonces, ese es un término que se tiene que reevaluar. Segundo punto, tiene que pensarse en tromboembolia pulmonar también en el hombre. El hombre en el 50% del RIET, del estudio de Goldhaber y en el que tenemos nosotros, tienen tromboembolia. La disnea de esfuerzo, agréguenla a sus diagnósticos diferenciales. Agréguenla al asma, al EPOC, al enfisema, a la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o no, y a la cardiopatía isquémica. Cuarto, este grupo con presentación atípica tienen que tenerlo en mente porque son pacientes cuyos síntomas pueden ser no apreciados, no analizados y podemos cometer un error importante. Finalmente, ¿cuál es el abordaje contemporáneo real de la tromboembolia pulmonar? Es imposible establecer un cartabón. Yo siento que esto depende de la cultura hospitalaria, las circunstancias clínicas, de la competencia, de la experiencia y por supuesto de la tecnología disponible. Pero sí estoy convencido que todos los hospitales tienen que tener su forma de abordarla y deben de tenerla bien sistematizada y generar no solamente la prevención primaria en el hospital, sino también tener las estrategias lógicas para que cuando un enfermo llegue con tromboembolia pulmonar sepamos identificarlo. Y esto no es simple porque es una enfermedad que la olvidamos y tenemos desafortunadamente una estrategia muy diseñada desde la escuela de medicina. Pacientes con cáncer operados, con cirugías mayores, que viajaron muchos años y que son mujeres y que tienen quimioterapia o tienen cáncer. Y ahí hacemos el diagnóstico sin lugar a dudas. Pero en los otros grupos se pueden presentar y hoy los llamamos simple y sencillamente como tromboembolias pulmonares no provocadas. Pues bajo el escenario de este abordaje contemporáneo, pues solamente me resta agradecerles a todos su tiempo, su presencia y su atención y mostrarles cómo hoy uno de los conceptos de este nuevo centro hospitalario pues es hacer la traslación. Este es el área hospitalaria para cardiología. Aquí tienen ustedes lo que va a ser la escuela de medicina y aquí está la unidad de investigación básica. De tal forma que uno de los nuevos conceptos del rector del TEC Salud, que es el doctor Guillermo Torre, es enseñar a los estudiantes de medicina y hacer la vinculación con la investigación básica, generar el entendimiento de las bases moleculares de la enfermedad cardiovascular para que no solamente entiendan lo que es el Ruf-Uf-Tata, ni que un trombo y una placa produce obstrucción, sino ir más allá y poder conocer las bases moleculares de las enfermedades, que es la forma como en el momento actual podemos generar estrategias de tratamiento apropiadas.
pero van a ser las bases suficientes para poder entender la medicina al futuro y poder generar efectivas maniobras de prevención primaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jerjes, por esta magnífica presentación. Queda a su disposición para comentarios o preguntas. Doctor Américo. Gracias, doctor Jerjes. Una excelente presentación, como siempre, de usted. Yo nada más, son dos preguntas, a ver si me las puede aclarar. Número uno es, ¿existe algún tiempo ideal o algún tiempo límite crítico para iniciar la terapia trombolítica en los pacientes en los que ya estamos detectando la presencia de una embolia pulmonar, sobre todo si tenemos ya la evidencia de una disfunción del ventrículo derecho mediante ecocardio, ¿verdad? Sí, bueno, esa es una pregunta. Mire, Kohlheimer dice que 14 días pudo trombolizarlos. Eso dice Kohlheimer. Yo, bueno, cuando se le ha preguntado por qué 14 días, contesta porque 14 días, pero no hay una evidencia clara. Entonces yo siento que esto debe depender mucho de la forma como usted ve al enfermo. Si ve a un enfermo disneico, con taquicardia, que se me desatura, que tenga una tensión arterial limítrofe, ese es un enfermo que va a tener una dicotomía. O el trombo se fragmenta y se lisa y mejora ayudado por la heparina, o ese paciente se choca y se muere. ¿Cómo podemos identificar quién tiene esa dicotomía? Esa es una pregunta que no tiene la evidencia suficiente para decir este enfermo. De tal forma que eso va a depender básicamente de la experiencia de cada médico. Yo personalmente creo que es mejor trombolizar una tromboembolia pulmonar en Quilipiquimbal 1 que en Quilipiquimbal 4, porque de esto va a depender mucho de la respuesta. Entonces, yo siento que mientras el enfermo esté más estable y pensando que la trombolisis va con la perfusión, mientras mejor presión tenga yo, pues más fácil va a ser que la trombolítico funciona. Yo siento que hay que hacerlo en las fases de mayor estabilidad, no esperarlo a que esté en condiciones ya muy caóticas hemodinámicamente, ¿no? Pero si usted me dice, la literatura dice que no se puede esperar, yo le diría, pues sí existe razón, porque no hay un estudio con lo suficiente número de pacientes que haya demostrado contundentemente que la trombolisis en pacientes con disfunción del VD y presión normal les va bien si se trombolizan sobre la heparina. La otra es, en base a una de las últimas diapositivas, donde comenta que los embolismos pulmonares es una enfermedad que no se cura. ¿Recomendaría usted terapia, prevención secundaria con anticoagulación a largo tiempo? Esa es una pregunta bien complicada, pero mire, la tendencia de las guías del American College of Stress Physicians y todas en general es dar 3 a 6 meses y la paran, cuando no hay un fenómeno o una enfermedad que sea persistente, como un cáncer. Pero volvemos al punto que pusimos en consideración hace un momento. Pensemos en los procesos inflamatorios persistentes de los enfermos. Ese sería un punto. Segundo punto, hay un estudio muy interesante publicado por el grupo de Agnelli y de Beccatini, los cuales a los 6 meses de que terminó la anticoagulación les tomaron un dímero D, y el dímero D en un grupo fue negativo y en otro grupo fue positivo, y evidentemente después de los 6 meses pues no hay por qué anticoagular a nadie si no tiene los factores de riesgo permanentes, y así lo hicieron, no los anticoagularon. Y es impresionante en ese estudio cómo la curva del grupo que tiene dímero D positivo se abrió para eventos adversos. El grupo que tenía dímero D negativo le fue mejor, pero también tuvieron eventos. ¿Esto qué significa? Que es posible que en el momento actual, si usted tiene una tromboembolia pulmonar, una recomendación sería suspender la warfarina un mes y tomar un dímero D. Si el dímero D es negativo, usted tiene alguna evidencia que sugiere siga la anticoagulación. Si es negativo, suspende. Si no es negativo y el dímero D está alto, vuelva a reiniciar. Sin embargo, esto no ha sido consensado por ninguna guía y son estudios aislados, como todos estudios tienen sus pros y sus contras, pero evidentemente nos habla de que es posible que un biomarcador de la fibrinolisis endógena pudiera ser el que nos dirija
esa decisión de sostener o no sostener el anticoagulante, ¿no? Sí, doctor. Secundando aquí la felicitación por la abundancia de conocimiento indiscutible, quería yo puntualizar nomás un punto en el sentido de la subestimación diagnóstica y terapéutica en este padecimiento, como lo es también en la trombosis venosa profunda de miembros inferiores, que es con frecuencia silenciosa, y que el paciente que ya tiene un problema de embolismo pulmonar, ya sea que sea ahí, ¿verdad?, in situ, o que sea disparado de otras partes del cuerpo, y no necesariamente un trombo, un coágulo, puede ser grasoso o gaseoso, pero es muy raro. La idea es de que en la clínica, después de toda esta abundancia excelente, en la clínica realmente se diagnostica poco y se hace poca tromboprofilaxis. Y también como que se manejan poco los términos de trombofilia o estados protrombóticos que favorecen estas condiciones. Es decir, casi siempre es el coronario, como decía usted muy bien, el que predomina. Entonces casi siempre se va la impresión diagnóstica en ese aspecto y se desperdicia tiempo, como decía muy bien, a veces si es fin de semana, en iniciar la anticoagulación o la fibrinolisis. ¿Qué tanto? Porque las estadísticas hablan de que, por ejemplo, cuando se diagnostica o se desprecia el diagnóstico, realmente los pacientes traen más de un 50% de esclerotrombosis en miembros inferiores y no se diagnostican, ya sea por ecodoppler o lo que sea. La realidad de las cosas, y siguiendo las guías, tanto la de la American College como la de la British Society, ¿verdad?, que no sé, como decía, no es muy dado a que sean prioritarias, sino más bien es concepción regional, como los exámenes. Los dímeros, si utilizan diferentes procedimientos de laboratorio, pues no salen diferentes en México que en Monterrey, y la estandarización no compete en cuanto a discutir el caso, porque va a decir, es que el valor es este y el valor allá es más grande. Entonces, en esta relación, ¿cuál es, ya que su experiencia es muy abundante, cuál es la precisión más aproximada de porcentajes de subdiagnóstico y de subtratamiento, de no hacer nada o de equivocarse, ¿verdad? Mire, lo clínico. Sí, bueno, un estudio como tal nosotros no lo tenemos, pero le puedo dar experiencias de la vida diaria de un servicio de urgencias. Es decir, en el hospital 34, que es donde tengo la mayor experiencia acumulada,